Bueno, ya estamos de regreso en el... ¿Qué episodio vamos? Ya perdí la cuenta. Creo que es el 6 ya, ¿no? ¿El 5 o 6? Ya ni sé. Pero bueno, Estoy en seguro que es el 6. este capítulo vamos a hablar sobre la espiritualidad. Vamos a hablar en cuestiones generales lo que nosotros opinamos sobre este tema, Sí. más aparte experiencias. Y pues sí, empezamos con el tema. Tratar de tocar lo más que podamos en cuestiones personales. No Ujú. tanto que vamos... O sea, no vamos venir aquí a predicarles la palabra de no sé, de Jehová o de luz del mundo, ¿no? Simplemente queremos platicar de lo que es para nosotros Ujú, y poder compartir con ustedes pues un poco de lo que nosotros creemos. ujú. Y pues sí, creo que ese es Sí. el Digo, no es con el afán de... convertir a nadie. Ajá, no, o sea... Porque para empezar nosotros ni siquiera somos, bueno, al menos yo no me considero una persona, yo no me considero una persona religiosa, soy más espiritual, entonces por eso no venimos aquí a predicar la palabra del Señor ni nada, nada Sí, por el estilo. creo que no hay una distinción entre eso, ¿no? La gente les gusta agrupar Ujú. que alguna creencia espiritual debe seguir alguna religión en específica y si no, No. no sabes de lo que estás hablando. Entonces creo que eso es una manera perfecta de cómo comenzar Ujú. en el sentido de que para ti, ¿qué significa el espiritualismo? Pues para mí la espiritualidad, por ejemplo, eh, para mí ha sido, esta cuestión ha sido importante en mi vida por, porque es, o sea, independientemente de que si yo crea que hay algo más allá allá afuera, más allá de lo que podamos entender, o que si Dios, o que si esto, a mí lo que me ha ayudado la espiritualidad es a entenderme más yo como persona y también a entender a los demás. Me ha como traído como esa paz interior, pero sin meterme en tantos rollos de que si hay un Dios, que si esto no. O sea, sí. También si me meto ya más en esos rollos sí puedo decir que yo siento que si hay algo mucho más poderoso, tal vez no como un Dios, como un ser que te está vigilando y te está diciendo, oye Valeria, te voy a castigar porque hiciste esto mal o no lo hiciste como lo tenías que hacer o pecaste, o sea, no. Creo que yo en lo que sí creo es que nosotros somos nuestros propios dioses y somos los que hacemos nuestro propio bien y nuestro propio mal. O sea, pero bueno, en eso me voy a meter más adelante porque ahorita si me meto en eso va a ser... Bueno, entonces como para resumirlo, para ti, ¿qué sería? O sea, la energía o el orden que tú llevas dentro de ti misma, Sí. pues creo que también va mucho de la mano de lo que yo creo. O sea, yo tampoco no me considero una persona religiosa en el sentido de que yo creo en una entidad divina o en un solo, una fuente de origen, ¿no? Para nosotros. Sino que yo creo más, es un término que uso, le llamo la alquimia eterna. O sea, alquimia en el sentido de que transformas una cosa por otra. Sí. Y eso va de la mano con la teoría, creo que es una teoría científica en la que la energía no se destruye, simplemente se transforma. Entonces, para mí eso tiene mucho sentido, más en que para mí espiritualidad se refiere más a la energía que somos nosotros dentro del enorme, no es mundo, en el enorme Universo. un cosmo, universo que es energía en constante movimiento y transformación. Actualmente yo constituyo cierta energía y eso soy yo y se puede manipular e interpretar de diferentes maneras según el orden que yo le dé. Entonces, para mí, espiritualidad es más en el sentido de energía, Sí. de tú mismo interactuando, tu energía interactuando con el mundo que te rodea. Sí. Para mí eso es espiritualidad. Y bueno, creo que sí tenemos significados muy similares entre tú y yo, pero también sería bueno incluir una definición externa para poder aterrizar quien está escuchando y O entender sea, de qué lo la que estamos. definición que Ajá. vas a encontrar en el diccionario. Entonces, ¿qué diccionario? Aquí abriendo en la gran fuente de información que es llamada Wikipedia, dice que el término espiritualidad del latín spiritus, espíritu, depende de la doctrina, escuela filosófica o ideología de la que trata, así como del contexto en la que se utiliza, ya sea religioso, ya sea lo que sea, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la definición que tienes es que es el conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. Entonces, digamos que lo espiritual lo define el grupo de personas o persona
que cree en ciertas cosas. Sí. Entonces, si vamos de regreso a lo que tú mencionas y a lo que yo menciono, Sí. El colectivo conjunto seríamos tú y yo, por separado, cada quien con su creencia. Sí. Pero si llegase a ver, por ejemplo, con las religiones, que gente con la misma creencia se agrupa, pues ya la espiritualidad se refiere a la creencia de la multitud y no tanto del individuo. Entonces, más o menos por ahí va la definición. Esa es la interpretación que yo le estoy dando. No sé si a ti te queda algo que hablar sobre eso o sientes que a lo mejor la definición va por otra parte. No, de hecho, estoy de acuerdo nada más. Y ahorita que nos metamos como más al tema profundamente, entonces sí tengo ahí unos puntos que voy a tocar para no meterme tanto ahorita ya tan drásticamente al tema. Bueno, igual si gustas ya podemos tocar eso. O sea, yo creo que todos hemos pasado o hemos vivido experiencias en las que nosotros podemos ver, en este caso, gente religiosa que tiene sus propias creencias espirituales y que a lo mejor uno como ser otra persona de otra creencia choca un poco con nuestras ideas de lo que debe de ser y nos lleve a incluso cuestionar nuestras mismas creencias, lo cual no es malo. Simplemente nos da la oportunidad de crecer un poco más de lo que sabemos. Sí. Entonces, la espiritualidad no es algo nuevo. O sea, se conoce desde que el dios del fuego les dio fuego a los neandertales para poder seguir adelante y conforme hemos ido avanzando como personas y vamos creyendo nuevas religiones que han ido muriendo y se han ido creciendo y algunas incluso se van mezclando con otras. No, pero también es como... No es necesidad, pero... Ok, un ejemplo de cómo nuestros antepasados eran politeístas. Y ellos no tenían un Dios como tal, como nosotros, que si Dios Jesucristo, o que si Dios, o si la Virgen, o que si otro santo. No tenían ese tipo de ideologías. Ellos, porque en esos momentos, para ellos lo que era importante era la naturaleza, porque era con lo que estaban en contacto directo todos los días. Entonces, para ello, veneraban al dios, al sol, la luna, la lluvia. Entonces, esas eran sus necesidades, digamos, en ese momento. Ahora, en nuestros tiempos, pues son otros. Tenemos ya otras cuestiones más arraigadas por cómo se está moviendo la vida, cómo es que estamos creciendo, la educación que nos han dado. Pero yo si algo siempre he dicho, es que nosotros, independientemente de nuestras creencias, sí es importante que nosotros tengamos otra vez como esa unidad y ese contacto con la naturaleza otra vez, porque eso también nos nutre, porque queramos o no, la naturaleza es un ser vivo. Sí. Entonces le hemos perdido mucho respeto y siento que también nuestros antepasados eran más respetuosos y conscientes. Sí, no, pero aparte también eran seres mucho más intelectuales por esta cuestión. Sí. Porque estaban más en contacto consigo mismo al estar en contacto con la naturaleza. Y nosotros hemos perdido totalmente eso. Sí. O sea, tú mencionas eso y lo primero que se me viene a la mente es... No la he visto, pero sé que se trata un poco de eso, de la película esta de Avatar. Que ellos, cosa que matan, cosa que hacen, les dan las gracias a eso que les está dando vida a ellos. Sí. Porque ellos están conscientes que la tierra en la que habitan les está dando vida. Entonces, en las religiones anteriores, como tú mencionas, para ellos el dios del sol, de la lluvia y demás. Pero ¿por qué eran que los alababan? O más bien, ¿por qué les atribuían ese estatus de dios? Porque eran esos dioses, entre comillas, no se ven, obviamente, pero estoy haciendo las comillas del aire, eran lo que a ellos les permitía vivir. Sí. Por ende, ¿alababan? No. Alababan. A esa entidad que... O sea, no somos nadie para decir que no eran dioses, pero para ellos eran dioses. Entonces, al mantener a los dioses felices, les daban vida. Entonces, ahí concuerdo completamente con lo que tú dices. Que entre más nos vamos alejando y más vamos creciendo conforme pasan los años y nos vamos metiendo más a la era tecnológica, se va más de la mano del bien propio que más el bien comunal. Entonces, el hecho de que nos separemos y que... separemos de la naturaleza. Es decir, no le demos el respeto que merece, pues se está viendo, ¿no? O sea, la tierra se está yendo a la chingada por todas las pendejadas que estamos haciendo. Los bosques se están quemando, estamos contaminando el mar. Entonces, si vamos muy de la mano de lo espiritual, siento que
no quisiera atribuirlo al 100% a ello, pero sí siento que entre más nos alejamos de lo espiritual, más nos alejamos de lo comunal en el sentido de cuidar lo que tenemos, ¿no? O sea, si no eres muy fuerte en lo espiritual, descuidas, pues sí, o sea, si no tienes algo en qué creer, simplemente vas de la vida pendejeando. Pues sí, es que sí, o sea, hay un punto ahorita que dijiste que si no tenemos algo en qué creer, nos sentimos, o al menos yo siempre he visto que el ser humano se siente como que no, se siente que perdió el camino, completamente, se siente como que no tiene apoyo en nada, se siente deprimido, o sea, siento que es una necesidad que el ser humano tiene hoy en día por cómo nos educaron, pero es a lo que voy y como lo dije en un principio, cuando estaba explicando qué era para mí la espiritualidad, y siempre he dicho que no nos han dado como esa confianza para creer en nosotros mismos y que nosotros sepamos y tengamos como esa seguridad de decir, yo soy capaz de crear. En el sentido de que si nosotros supiéramos el poder que tienen nuestros pensamientos y nuestra palabra, creo que seríamos seres como mucho más conscientes. Sí. Y no tendríamos como esa necesidad, porque es lo que yo veo, una necesidad muy grande de decir, es que Dios me lo dio, o Dios me proveerá. Sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero tampoco no estamos diciendo que debes de creer en algo para poder... o sea, no que tienes que creer en una religión. No. Que es lo que queremos separar. Espiritualismo y religión es distinto. Uno depende del otro, pero no... Pero a lo que voy es que con la espiritualidad, cuando tú te empiezas a entender esa parte, que tú eres un ser espiritual, o sea, ya de cajón, todos lo somos, y empiezas a explorar más esa parte tuya, dejando independientemente de lo que tú creas, tu religión. En el momento que tú sabes el poder que tú tienes como persona, como ser humano, las cosas te empiezan a cambiar. Y yo lo digo porque a mí me pasó. O sea, yo también era una persona que estaba más enfocada en la cuestión religiosa, pero porque yo estaba chava, no sabía muchas cosas todavía, como que estaba en ese... explorando, estaba cuestionando muchas cosas, pero todavía no daba como con esa cosita que decía, ok, por aquí es. Yo tenía como esa curiosidad, porque siempre he sido muy curiosa. Entonces, cuando yo me metí, eso fue en la prepa, cuando me metí en la escuela católica, ahí fue cuando me cayeron muchos veintes, porque empecé a ver cosas que a mí no me parecían. Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a cuestionar mucho más mi espiritualidad, quién era yo, qué era lo que yo quería. Entonces, ahí fue cuando yo decidí que yo no tenía por qué, porque para mí era como, o sentía que era una necesidad tener, o como decir, yo soy Valeria y creo en Dios, o soy de tal religión. Pero estando ahí entendí que no. Sí. O sea, que puedes estar en una sociedad sin tener que decir que eres de cierta religión. Y tener tus propias creencias. Sí, creo que muchos nos identificamos con eso, ¿no? En el sentido de que la religión que nosotros con la que crecemos es la que nos imparten, nos heredan por parte de la familia. Entonces, y más uno que ahorita tiene al alcance pues, información en su teléfono, sí. Nos podemos dar el lujo de estar cuestionando más y más ese tipo de cosas. Pero el problema con eso es que hay mucha gente que tiene muy metida en la cabeza la religión es incluso lleve más importante que la familia. Entonces te meten esa idea forzada y tú, como tú dices, ¿no? Hay cosas que no te cuadran o no se alinean a tu creencia, empiezas a rechazarla y el hecho de que tú la rechaces y tu familia vea que lo rechaces, pues se crea un choque. Que ya ni siquiera es un choque entre familias, es cultural, porque quizá donde tú vives esa religión es muy, muy fuerte, entonces tú ya te sientes desubicado, espiritualmente hablando. Pero en mi opinión, si descomponemos la palabra de espíritu, ¿no? Muchas religiones se refieren al espíritu como el alma, entonces es de uno mismo. Y la creencia del espíritu es más bien en muchas religiones, hacia qué Dios la entregas para poder formar parte de ese colectivo de religioso. Sí. Entonces, si tomas el tiempo de darte un paso hacia atrás y separarte de religiones, te das la oportunidad de tú mismo descubrir qué es tu espiritualidad, qué es tu energía, quién eres tú, cómo te identificas. O sea, te da oportunidad de tú mismo descubrir cuál es,
tu persona o cuál es tu significado dentro de este universo que nos componemos. Sí. Es como... Y posteriormente elegir una religión si gustas. Si no, pues búscala por tu parte. No, digo, en la espiritualidad lo que tú descubres es tu fin en este mundo, en este universo, como lo quieras llamar. Y también empiezas a descubrir mucho sobre ti. En el paso que empiezas a descubrir sobre ti, se te empiezan a abrir más puertas. Igual también empiezas a ser como más respetuosos de las opiniones de los demás, porque, o sea, eso yo lo empecé a ver. O sea, cuando empecé a meterme más en la cuestión espiritual, yo me volví como más, me relajé más, porque cuando estaba chica pues sí traía muchos sacarrollos, traía mucho coraje, entonces era muy como, no violenta, pero sí era como, siempre estaba a la defensiva. Entonces cuando me empecé como a explorar más yo, empecé a entender muchas cosas, las empecé a trabajar. Entonces eso como que me ayudó mucho, y también a ya no ser tan rencorosa y entender más al otro, así como que decir, bueno, ok, la otra persona también tiene sus pedos, yo tengo mis pedos, tal vez las cosas que me está diciendo, cómo está reaccionando no tienen nada que ver conmigo. Te vuelves, la verdad, a veces empático. Inconscientemente te vuelves más empático. Llega un punto en que dices, cabrón, ni me di cuenta que hice este cambio. Y que quieres o no, de eso se trata, ¿no? O sea, por eso es que previamente mencioné que para que tú te des un paso hacia atrás y te separes y empieces a analizarte a ti mismo, pues te empiezas a identificar con todo lo que te rodea. Sí. Y en el sentido de que, esta cosa sucede de esta manera, pues entonces debe tener sentido. Sí. Pero no tiene nada que ver conmigo. Pero si yo hago algo, puedo ocasionar. Sí. En este caso, te vuelves empático en el sentido de que tus acciones tienen repercusiones. Estás más consciente de eso. Para bien o para mal. Depende de la situación en la que se encuentre. Entonces, el que tú puedas darte ese paso y entenderte a ti mismo, te da la oportunidad de entender a los demás y a lo que sucede a tu alrededor. Y te vuelve empático y te vuelve una persona más llena, más conectada, porque sientes que estás haciendo lazos que tú mismo lo estás uniendo. No que alguien llega a una religión y toma, tienes que hacer de esta manera. No. Entonces, en ese sentido siento que la religión es buena. No estoy diciendo que es mala. No. Pero es buena hasta que se vuelve mala porque alguien más te la quiere aventar encima, o están tratando de cuestionar tu existencia porque así lo dicen ellos. En sí, ¿sabes? Yo creo que, o sea, yo no tengo ningún problema con ninguna religión. Para mí, o sea, no es como que haya leído sobre todas las religiones de este mundo, porque son muchísimas. Sí, y es demasiada información, pero sí me he puesto a leer sobre como las más importantes, como las que destacan más. Entonces, yo veo que el bien, algo que conecta a todas las religiones, es una cosa: que respetes a tu prójimo, que encuentres esa paz. Yo con la religión, te digo, no tengo ningún problema, porque yo sé que la base de toda religión es eso que menciono. Busca el bien común de todos, que tú estés bien, que encuentres esa paz interior. El problema que yo tengo muchas veces con la religión es lo que el ser humano ha hecho con ella, a su conveniencia. Sí. Eso es todo. De ahí en más, yo sé que la religión tiene su belleza, es muy bonita, tal cual. Sí. O sea, es una guía. Porque una de las cosas que yo me gusta, este último año pasado lo empecé a analizar y empecé a crear estas ideas mías. Una de ellas siendo de que no somos una máquina en el sentido de que viene una guía de cómo usar. O sea, nosotros nacemos al mundo en el que nos dan, y es que unas llegas a ser adulto y es como, ahí te va, ahí está el mundo, haz algo con ello. Sí. Te preparamos para que puedas mantenerte en el sentido de comer, dormir y vivir, pero espiritualmente no hay una guía para decirnos, si haces esto te va a llevar a la felicidad. Y desafortunadamente eso es lo que muchas religiones hacen. Te venden esa idea de que la felicidad está con nosotros, y si no estás con nosotros, estás en contra, y al estar en contra te vas al infierno o a su equivalente al infierno. Entonces, una de las cosas que tú mencionaste de cómo tomamos un libro que a final de cuentas escribió un hombre y lo interpretamos a nuestra conveniencia. Entonces, yo esta semana estuve escuchando un podcast de Joe Rogan en la que entrevista a un artista que se llama Daryl Davis. Ese tipo es músico que se volvió famoso porque empezó a convertir a muchos white supremacists de la KKK a sacarlos de ahí.
Entonces, un verso, no me acuerdo bien cómo lo dice, pero es como que el cordero no duerme con el lobo. Algo así. Y los del clan de KKK lo interpretaron como diferentes especies no deben de coexistir. O sea, date cuenta al grado en el que llegan. O sea, ellos están diciendo que una persona de piel oscura es otra raza. Bueno, es otra especie. Es inferior. Es otra especie. Ni siquiera es un humano, es otro tipo de humano, güey. Sí, es inferior. Entonces, ellos agarran la Biblia, la leen y dicen, mira, aquí dice que los negros y los blancos son diferentes. El blanco es superior al negro. Es como que, güey, eso no significa. O sea, no. No. Entonces, sí, o sea, el problema no es tanto la religión, es más los religiosos tomando las cosas al extremo. Es que ni siquiera los religiosos, o sea, el ser humano tomando algo que es positivo, agarrándolo para como ellos, por ejemplo, ahorita que antes de que empezáramos el podcast, te estaba hablando sobre Vikingos, que la empecé a ver. Buenísima serie. Y que te dije, me encabronaba muchísimo cómo hacían su cagadero, su matadero. A nombre de Dios. Siempre metían a Dios. Es que Dios y que la Virgen. Y yo así como, a ver, para empezar, si tú eres tan cristiano, católico, judío, lo que quieras, tu Dios, el que tú crees, créeme lo que tú estás haciendo, no lo va a ver como algo bueno. Así que para mí son como justificaciones que tiene el ser humano para hacer su cagadero y sentirse bien, no sentirse culpable. Como decir, no, es que el Dios me está protegiendo. No, güey. Esas son tus acciones. No tanto. Digamos que, por ejemplo, los de Al-Qaeda es un grupo religioso que lo han llevado lo han llevado al extremo. Pero es a lo que voy. Porque ellos usan la religión para lavarles como el coco. Un escudo. Es que mi Dios me mandó. No, estás pendejo, güey. No, pero es que Dios dice. Ahí dice, mira, claramente. Ahí no dice eso. Pero si tú así lo interpretas, es problema tuyo. No justifiques porque muchos de los atentados que han habido, y si no todos, han sido por cuestiones religiosas. Y todos los problemas que hay ahorita guerras ¿qué son? Son guerras religiosas. Era también lo que yo te decía. Yo viendo esa serie y viendo las situaciones ahorita, digo, no ha cambiado mucho. No te metas con Odín, ¿eh? ¿Con quién? Con Odín. Me lo respetas al The Allfather. O sea, neta, las cosas no han cambiado. No han cambiado. Se han ido transformando conforme se ha evolucionado la sociedad. Pero las creencias religiosas, las creencias espirituales se han conservado en su esencia. Muchas incitan el odio. Cuando claramente dice su libro mágico que no debes de amar al prójimo. No, pero es que es homosexual. ¿Y eso qué, güey? Sigue siendo una persona. No tienes por qué... Porque ha habido mucho de este tipo de hate crime inculcado por religiones hacia la gente de la comunidad LGBTQ. Entonces, por alguna razón es algo que no hemos podido evolucionar. O sea, evolucionamos en todos los sentidos. Ya no nos morimos tanto porque ya hay medicina, evolucionamos en cuestiones tecnológicas, en medicina, en cultural, pero en religiosa, por alguna razón, se conserva en la esencia que debe haber odio por alguna manera. Pero creo que, o sea, en esto que dices, creo que ya va más allá de la cuestión religiosa, o sea, ya también es una cuestión que hemos platicado en todos los podcasts, que tenemos un problema muy fuerte de que O sea, no somos empáticos, sí, concuerdo contigo. No. Pero de alguna manera tiene que llegar un momento en el que vamos a decir, güey, qué pendejos estuvimos hace X cantidad de años. Ya deberíamos de evolucionar de esta manera. O sea, la gente va a ser... Es como lo que dicen, ¿no? Es que no, como especie no aprendemos. Somos, de verdad, todavía somos muy cavernícolas. Sí. Tenemos mucha tecnología, pero cuestión mental, espiritual, somos muy cavernícolas. Y siento que estamos yendo para atrás. ¿Pero por qué? Digo, esta es mi interpretación, no quiere decir que sea la verdad. Es como yo estoy viendo las cosas hasta ahorita. Al estar tan dependientes de la tecnología, nos estamos como desprendiendo de otras cosas que necesitamos tener en nuestras vidas, que es lo que te digo, más contacto con tu prójimo. Sí. Porque ahora estamos muy dependientes del mensajito. Cuando antes, ¿qué era lo que hacías? Salías con tus amigos, tener ese contacto humano de cara a cara. Ahorita ya no es tanto así. Nos cerramos más.
por qué la gente tiene más problemas de depresión, de ansiedad, por todas estas cuestiones, por toda esta tecnología, por este bombardeo que también ya habíamos hablado anteriormente, de bombardeo de información. O sea, hemos perdido como ese toque natural, como eso con lo que nacemos. O sea, tú cuando estás pequeño necesitas estar rodeado de la naturaleza. O sea, es como algo necesario para el ser humano. Que te llevan al parque y convives con los niños de ahí. Sí. O sea, sí. Pero, por ejemplo, sí siento que nos estamos desconectando en el sentido de que ya no podemos comunicarnos al día a día con nuestro vecino o con lo que quieras. Pero también ha sido gran parte por la que también se ha incitado tanto odio. Que gente que a lo mejor en no sé, Ciudad de México tiene una creencia destructiva, y en California hay una persona que tiene esa misma idea destructiva, y en otro, o sea, en varios puntos del país, ¿qué pasa? Esos puntos se unen por medio de la red y crean grupos de odio. Sí. Y esos grupos de odio incitan el odio a otros, y luego se va creciendo más y más. Llega un punto en la que ya ese grupo ya no nada más es en redes sociales, sino que ya hay reuniones de gente nada más para incitar odio y causar daños a otras personas por su creencia. Entonces sí nos ha separado, pero también nos ha unido. Hay mucho bien, obviamente. Sí, pero también hay mal. Claro. O sea, el bien y el mal siempre va a existir. Tiene que existir siempre. Sí. Pero la cuestión aquí y el problema que yo veo es que no hay comunicación. Porque tú como Eric y yo como Valeria podemos tener puntos o una visión de un tema muy diferente. Pero yo sé, como Valeria, no voy a llegar y te voy a atacar a tu decir, eres un idiota, eres un pendejo, te odio, porque yo no soy así. Y menos por alguna creencia. Exactamente, porque yo sé que al final del día tú crees y haces las cosas de cierta manera porque es como tú creciste, fue lo que tú viviste, fueron tus experiencias, y yo no te puedo adjudicar mis experiencias o putarme contigo y ponerme en un plan súper sangrón porque tú no piensas de la misma manera. Igual me puede así como molestar un poco, pero creo que eso es como lo bueno de que no todos pensemos igual. Sí. Sí, y siento que va de la mano de lo familiar. Porque la familia o tu hogar es donde te inculcan esas ideas. Entonces, volviendo a lo que mencionamos de lo espiritual, si a ti desde niño, niña, con lo que te identifiques, te están mandando al catecismo, a la iglesia, sea la religión que participes, no te están dando esa oportunidad de que tú mismo te descubras espiritualmente y descubras cuál es tu camino, cuál es tu sentido en este mundo que vivimos, ¿sabes? Entonces, no importa la edad que tengas, quizá de niño necesites esa guía hasta cierta edad, porque sin ello no vas a poder. Se puede, no juzgamos, ¿no? Pero que llegue un punto en tu vida en lo que tú digas, ¿sabes qué? Siento que el camino que he llevado no es el que yo quisiera llevar. Entonces doy un paso hacia atrás, veo las diferentes religiones, veo las diferentes creencias espirituales, ideologías, y descubrir tú mismo quién eres. Sí. Porque si no te das esa oportunidad, vas a andar así toda la vida como una imagen de lo que quieren que seas de ti. No, y eso es lo que voy, o sea, creo que otro problema en el que estamos en estos, bueno, siempre ha sido, es que ya hay como un patrón. O sea, tú naces y ya tienes como ese patrón todo así como bien dibujadito, así de, bueno, como eres Eric y fuiste hombre y naciste en una familia católica, adinerada, etcétera, etcétera, entonces tú tienes que seguir como todas estas directrices para poder ser una persona normal, entre comillas, digamos. Entonces tú ya no estás decidiendo, alguien más ya te pintó el camino. Sí. Entonces, eso es a lo que voy. No tenemos como esa libertad muchas veces de decidir. Sí, pero obviamente tenemos la oportunidad. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya cuando te vuelvas independiente en cierto sentido, a lo mejor ya no dependes de otra persona que es tu familia, las decisiones que tú tomes van a impactar tu día a día. Entonces, si tienes la oportunidad, porque hay religiones que no te dan esa oportunidad, hay religiones que te agarran de los huevos o de los ovarios desde que naces, te matan. Y no te sueltan. No, te matan porque ¿cuántas historias no hemos visto, leído sobre personas de una religión que ya no están de acuerdo o nunca estuvieron de acuerdo, pero en ese momento tuvieron los huevos de decir, ¿sabes qué? Me largo de aquí. ¿Qué pasa? ¿Las matan?
o las persiguen hasta donde están, las están hostigando por no tener la misma ideología que su familia. Muchas veces hasta tu misma familia te da la espalda. ¿Sí? O sea, tú saltas una religión que ellos están muy fuerte amarradas y no te desconocen. Ya no eres parte de la familia, entonces Eso siempre es lo que he dicho. No tengo nada en contra de la religión. Simplemente lo que a mí no me gusta es lo que hace el ser humano con todo eso. Sí. Sí. Y bueno, estoy de acuerdo con ello. Siento que sí hemos llegado a un punto en la que vivimos todos por la tecnología y por los avances, que debe llegar un día en la que ya podemos ser más libres y que el amor se deje ver fuera de nuestra comunidad religiosa. Es decir, porque una persona no es como tú en el sentido religioso o espiritual, no debes de incitar el odio. Si la persona ve que la religión o creencia espiritual que tú crees te está dando tanta felicidad, pues solo van a llegar. No ocupas llegar y aventarse los pinches panfletos hasta su puerta y tocar todos los fines de semana para hablar de Dios. O sea, la gente cuando se siente perdida muchas veces busca su camino. Y si tú le puedes ofrecer ese camino espiritual, ¿qué mejor? No, yo entiendo perfectamente eso. O sea, por ejemplo, una anécdota. Yo siempre como me preguntaba porque muchas personas cuando caían así como o tenían un golpe muy duro en la vida, por ejemplo, fulanito de tal, te enterabas que andaba en drogas, pero así súper grueso, o que andaba metido en alcoholismo, o le pasó a alguien en su familia, se murió y le impactó mucho y cayó en una depresión bien fea, de repente escuchabas, ¿no? Que ya se hizo de tal religión, pero así súper metido en la religión. Dije, no, pues, qué raro, o sea, porque toda la gente cae como en eso, porque es... estoy segura que tú has escuchado historias. Sí, sí. De que uno cae en las drogas y a los meses ya es libre porque está creyendo en Dios. Entonces, haz de cuenta que cuando me pasó todo lo del año pasado, de lo que tuve mi depresión, lo de la ansiedad y todo eso, haz de cuenta que un día, digo, ya tengo como 2 años que voy, que acompaño a mi mamá porque ella tiene como un grupo de, ya son señoras grandes, de Viejo Vallarta. Y ella es para lo del 12 de diciembre, no, 12 de diciembre no, es para lo de las peregrinaciones. Sí. Ellas organizan una peregrinación que es el 1 de diciembre. Y entonces, este año me acuerdo que cuando me metí a la iglesia, o sea, yo no me considero católica ni esas cosas me llaman la atención ni nada, o sea, lo respeto y todo. Pero sí recuerdo que esa vez, estaba ahí escuchando el sermón del padre y todo, y la gente cantando y el bullicio y todo eso. Y en ese momento dije, entiendo por qué la gente depende de la religión en esos momentos, porque sí te da una paz. Creas o no, hay cosas que pasan en ese momento que te crean una paz. O sea, neta, cuando estaba ahí, te digo, yo ni siquiera estaba poniendo atención a lo que estaba diciendo el padre. Pero hubo así como, ese momento me dio un chingo de paz y así como me sentí súper tranquila. Entonces entendí y dije, entiendo. Sí, y volviendo al tema que tú mencionabas de cómo una persona sabes que está malo en las drogas o lo que sea y meses después se encuentra... Sí. Bueno, es lo que mencionábamos previamente. No tenemos una guía de cómo vivir ni cómo deben de ser las cosas. Entonces, un ejemplo muy pendejo. En la escuela, digamos, te ponen un problema de matemáticas y tú te estresas el no poder resolverlo hasta que encuentras el cómo hacerlo. Entonces, bajo esa misma lógica, cuando tú estás perdido o no tienes un camino y no sabes cómo emparejarte al camino que quieres llevar, te sientes incompleto, te sientes deprimido, te sientes perdido, lo que quieras. Muchas religiones te ofrecen eso, una respuesta. En el sentido de, mira, tienes esto, mira, ven con nosotros y te va a quitar. Entonces, te prometen y muchas veces lo único que queremos escuchar es una respuesta a la pregunta que tenemos. Y la aceptamos como una verdad sin cuestionarla. ¿Por qué? Porque nos trae ese alivio. El saber que alguien ya tiene esta respuesta a la pregunta que tenemos. No, aparte creo que también, digo, como yo lo veo, creo que también es por el apoyo que se siente en ese momento. Porque cuando creo que esas personas pasan por cosas así tan fuertes, lo menos que quieren es ser juzgadas. Entonces, en una religión... Bueno, al menos... Algunas. Sí. No te juzgan, o al menos esa persona no se siente juzgada, se siente aceptada con todos sus errores. Sí. Entonces, por eso se hacen tan dependientes de esa situación. Pero bueno,
volviendo a lo que comentaba al principio, en cuestión de la espiritualidad y como el poder que tiene la espiritualidad, a veces quisiera que la gente estuviera más consciente de eso, de que neta, y está comprobado, o sea, pueden buscarlo en internet, es que está comprobado, de cómo estas cuestiones que se hicieron muy famosas con el libro ese del secreto de las manifestaciones. No, desconozco. O sea, de que tú... Bueno, en inglés es manifesting, que es cuando tú... Es que no, yo no practico eso, pero sí he leído. Pero haz de cuenta que es como... Si tú empiezas a visualizar y a actuar como que ya tienes eso, tú quieres ser rico. Es un ejemplo. ¿Y actúas como ello? Como ello, se hace realidad. Porque tú reprogramas a tu cabeza, a tu cerebro, para creer que ya te pasó. Entonces tú empiezas a traer eso a tu vida. ¿Por qué? Porque ese es el poder que tiene tu palabra, tus pensamientos. Ok. O sea, sí, entiendo. Obviamente no conozco realmente a fondo de qué se trata. Pero si yo tuviese que identificarlo con algo, una de las creencias que yo tengo, que no la tengo muy fija, pero va un poco de la mano del budismo, porque ellos hablan mucho de las energías, de los chakras, y cómo nuestro cuerpo se compone de quién sabe cuántos, olvidé el número, porque además, o sea, tenemos, para no mentirte, aquí vamos a ver chakras, hablando de las bellezas del internet, contamos corporales con 7, que son las que nos aterriza en el mundo que vivimos. Posteriormente, fuera de las que hay más arriba, arriba de la corona, existen millones que no podemos ver todavía porque los que actualmente tenemos son los que tenemos a nuestro control. Entonces, lo que tú mencionas de cómo, si te lo imaginas o empiezas a interpretarlo, yo como lo veo es que alineas esas chakras que tienes desalineadas o desubicadas, haciendo, porque, por ejemplo, cada chakra tiene su color y varias cosas que con las cuales trabajar para alinearlas. Entonces, si lo que tú buscas es un objetivo X, tienes que alinear tus chakras de manera Y. Y una vez alineadas, puedes llegar al objetivo. Entonces, esa es una creencia mía de las energías porque siento que es con la que más yo puedo identificarme. No significa que se lo esté inculcando a nadie y les diga que es la correcta. Simplemente para el camino que yo llevo actualmente y con las creencias que tengo sobre los cosmos y demás, es con la que yo más me identifico y que a la fecha me he tratado de informar más para ver si realmente tomo todo o simplemente tomo lo que a mí en ese momento me está sirviendo y trabajar sobre ello. Porque es el sentido que a mí me ha dado al camino que yo llevo y a lo que quiero llegar. No, incluso te digo, o sea, para no meternos en temas así como más... no escabrosos, pero sí como un poquito más complejos en ese sentido. O sea, yo puedo contar una experiencia que es como más tangible o más fácil para las personas que nos puedan estar escuchando. De que no es algo acá súper... No es como que si brujería vamos a sacrificar, no. Ahorita que yo estoy yendo a terapia, básicamente lo que me están haciendo es como reprogramar mi cerebro. Y, o sea, la misma psicóloga me dice que hay ciertas cosas que nosotros, al hablarlos o pensarlas, nuestro cerebro empieza a captarlas de cierta manera que empezamos a traer ciertas cosas que no queremos a nuestra vida. Energías negativas y positivas según y ella no lo dice tanto energía, lo dice de una manera más como científica. Científica. Que es como, por ejemplo, ella me dice que tú cuando dices no quiero que fulanita o fulanita de tal venga a mi vida, tu cerebro, para empezar, no capta el no. Entonces, para tu cerebro, cuando tú dices no, dices, quiero que fulanita de tal o fulanita de tal venga a mi vida. Entonces lo estás atrayendo inconscientemente. Entonces dice, tienes que empezar a reprogramar tu forma de hablar y tu forma de pensar para que entonces no atraigas ese tipo de cuestiones. Digo, esto es una cuestión más científica, porque está comprobado. O sea, te digo, si lo van a buscar, los van a entender que el cerebro no capta el no. Tienes que reformular tu enunciado para que no vaya a haber como esa contradicción ahí. Sí, que a final de cuentas nosotros quienes somos, sí, somos la energía que componemos, pero quien toma el control es el cerebro. O sea, si el cerebro lo tenemos de cierta manera programada, va a funcionar el cuerpo como el cerebro quiera. Y por más que quieras cambiar las cosas, si no cambias tu manera de pensar, tú vas a seguir siendo la misma persona, aunque te quieras convencer de que eres otra persona.
O sea, suena mamada, pero una vez lo vi en Reddit. Que nosotros como seres humanos somos... ¿Qué era? Mecha suits hechas de hueso con armadura de piel. Porque quienes somos nuestro cerebro. Entonces estamos protegiendo nuestro cerebro. Ujú. Y es una anécdota pendeja mía, eso del mecha suit. Pero, por ejemplo, yo tengo un compa, Madera, que también hemos hecho algunas cosas. Me estaba platicando, yo cuando lo platiqué de cómo me estaba queriendo meter más en el mundo de esto del budismo, también me platico que él también ya lo investigó y de cierta manera se identificó con ciertas cosas, ¿no? Sí. Una de las cosas que de las que hablamos y que hizo mención fuerte era de los mantras. Ellos usan mucho los mantras. Ah, sí. Hay mantras que están ya de antiguas, que están en el lenguaje No es sánscrito. No, ellos no usan eso. Bueno. Sí, ya sé que es. Sí, No, son mantras antiguos que lo repiten y de cierta manera Ujú. alinea tus chakras y alinea tu energía. Entonces, hablando de los mantras, también nos desviamos un poco de cómo él, en una ocasión creo que fue a misa, Ujú. y no fue a misa, vio un video de una misa de unos de Norteamérica, de unos African Americans que hacen sus sesiones de misa o de religiosas, se las pasan cantando. Ah, sí. Y cantan y cantan y cantan y la gente se prende. Y él no entendía, decía, es que a él no le gusta la religión cristiana, Ajá. pero le encanta esa energía que se siente cuando estás ahí cantando. Entonces yo le dije, bueno, es que a final de cuentas son mantras. O sea, el canto que Pues- están haciendo son mantras repitiendo las palabras. La gente lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Y esa energía que tú tienes dentro se empieza a alinear. Es que en realidad, bueno, por lo que yo he leído, yo cuando empecé a hacer todo esto, lo de yoga y la meditación, Ujú, al final, bueno, en el yoga que yo iba, al final siempre era con meditación y acababas con el Om. ujú, que también es un mantra. Ajá. Entonces, una vez el maestro de yoga nos explicó que los mantras lo que hacen, el sonido genera ciertas vibraciones en tu cuerpo. Ujú, Dependiendo del mantra, va dirigido a ciertas partes, como los chakras también ujú. se involucran ahí. Recuerdo que después de que me dijo eso, empecé a leer más sobre diferentes mantras. Empecé a buscar sobre mantras para lo de la ansiedad y también empezaron a salir sobre para activar tu Tu no tercer sé. ojo, que Sí. es el Ajá. penúltimo chakra. Y era, no recuerdo muy bien, pero tenías que hacer una vibración con tu lengua pegada al paladar, porque lo que hacía es de cuenta que esa vibración retumbaba hasta la parte de donde está tu tercer ojo. Ujú. Y sí, si lo haces, te das cuenta que se siente justamente esa vibración. Sí. O sea, sientes por la vibración que haces Ujú. al tocar. Ujú. No tanto en el tercer ojo, pero sabes, en la parte de la Ujú. cabeza donde Y te supuestamente decía, se es como encuentra. ejercitas esa parte. Ajá. Sí, no solo es eso. O sea, yo una vez estaba en Liverpool y un tipo vendía como jabones hechos con cosas orgánicas, ¿no? Ujú. Y una de esas vendía unos frascos como de menta, que tenían sí. menta, un montón de especies. Ujú. Y él lo que decía es que, cuando un día sientes como que tu cabeza traes muchas cosas Sí, en la te mente, lo pones. con el dedo poquito y te lo pones justo donde se Ujú. supone que está el tercer ojo. Pues de hecho también recuerdo Y hacer... te lo abres, según eso. Pero Ujú. lo, Había único, una- lo único que me hizo a mí es que me lo puse muy cerca y no podía abrir los ojos de lo enchilado pues que sí, estaba. Sí. No me funcionó mucho, pero Pues de hecho, sí me quitó el sueño. en la medicina china hay un botecito que te venden que son para los dolores de cabeza. Ujú, No sé si es de menta o qué es exactamente, pero está muy fuerte. ujú. Entonces te cuenta que te lo tienes que poner En a la- 100. Ajá. Pero sí, o sea, cuando te lo pones no puedes abrir los ojos porque te enchila, pero sí te relaja. En realidad es también para relajar. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba más chica me dolían mucho la cabeza con mucha facilidad. Y recuerdo que me ponían de esas cositas aquí en la 100. Sí, o sea, creo que por eso es que a mí me ha llamado tanta la atención las creencias de los chakras y obviamente va de la mano que el budismo está muy, muy involucrado en eso de las chakras. Sí. Entonces, por eso es que yo me he orientado un poco a ellos. Pero mi creencia como tal espiritual es sobre los chakras y la energía que manifiesta dentro de mí. Digo, yo no... Sí he leído sobre el budismo porque te digo, cuando estaba en esa época de... Tengo un libro tuyo de eso, Sí, yo también y lo he leído. La senda budista, creo que se llama. Pero bueno, cuando estaba como en ese despertar espiritual, recuerdo que Ujú. me puse a leer como sobre varias corrientes filosóficas,
cultos, porque hay muchas, por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, el confucianismo, muchas personas lo ven como una religión, pero en realidad no es una religión, porque no, déjame le pregunto a Google qué es. Sí. Pero, o sea, a lo que yo quiero llegar con esto de las chakras y de mi creencia es... Me han dado el sentido que busco al porqué de las cosas que no conozco. Y muchas religiones te la ofrecen en un verso de... porque Dios quiere. Y Dios lo manda así y así debe ser. Entonces, siento que tú mismo tienes que encontrar esas respuestas en la espiritualidad o el camino que tú quieras. Entonces, por ejemplo, tu ejemplo de Confucius, no sé qué diga, porque tú eres la que sabe. No, pues aquí dice, mira. Échale. Dice que el confucianismo es un conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio tras su muerte. O sea, en realidad, el confucianismo no se puede decir que es una religión. ¿Es una idolatrar a una persona? No, porque pues Confucio es que no era un dios, o sea, era un pensador. Por ejemplo, la filosofía. Los grandes filósofos como Platón y no sé qué se llaman esos güeyes, o sea, no eran religiones como tal. Simplemente eran teorías que la gente adaptó y fue evolucionando conforme la sociedad fue creciendo. Entonces a lo mejor Confucius también cayó dentro no cae dentro del camino religioso, pero sí cae sobre la explicación de la respuesta a las preguntas que tienes, ¿sabes? Digo, y a mí me gusta leer mucho sobre eso, pero no tanto porque, o sea, en este momento, no tanto porque diga, quiero pertenecer al budismo o al taoísmo. No, yo tampoco. O sea, son corrientes que me gustan mucho porque tienen información muy, muy valiosa para mí. Sí. Pero te digo, yo como Valeria, conociéndome, no me gusta como enfrascarme nada más en decir yo soy budista. Porque yo me conozco bien y yo soy de aquí, o sea, yo soy mole, chile, todo. Sí. O sea, no te gusta la etiqueta, te gusta el que para ti te dé una tranquilidad. Sí, y creo que mucha gente se va de la mano de lo radical cuando se trata de ese tipo de cosas. Sí. No por mencionar nombres, o sea, yo no soy una persona muy creyente en la astrología, creo que es. Sí. La que crece en los signos zodiacales. Sí, astrología. No soy muy creyente en ello. Porque siento que no va de acorde con mi creencia. Pero mucha gente agarra de ahí para justificar sus acciones. Yo soy Piscis, por ende soy así. Yo soy Géminis, por ende me actúo de esta manera. Cuando hago esto es porque soy Tauro. No. Las decisiones que tomas y las acciones que suceden las haces tú. Si tú tomas como una creencia un signo zodiacal, entonces tú estás dejando que esas ideologías encaminen a la acción que vas a cometer. Y el querer justificarlas es simplemente hacer lo que hace muchas religiones. El camino de Dios es perfecto. Y dejar toda responsabilidad de tus acciones a una entidad divina. Sea en forma de un dios o de las estrellas y los astros. Sí. Entonces, y a mí no me gusta que hagan eso porque hay veces que cometes actos muy malos y perjudicas a otras personas con tus acciones. Y otra es, no asumes responsabilidades. O sea, tú dejas que tus creencias guíen tu camino en vez de que tu camino la elijas con base a las creencias que tienes. Entonces, volviendo y ya parezco un pinche... Bueno, para los que no conocen, un disco roto que se está regresando constantemente a lo mismo. Tómate la oportunidad de echarte para atrás. Y no importa si tú sientes que ya llevas un camino. Siempre es bueno echarse un paso para atrás y analizar tus creencias del momento para poder analizar si realmente es el camino que quieres llevar. No, pues yo creo que también algo importante para todo ser humano es cuestionar. Porque no nos enseñan a cuestionar jamás. Es azul, es azul. Sí. Ya, no puedes pensar más porque si no, viejo radical o vieja radical, ya cállate, rebelde. No, está bien. Digo, si nos dieron como ese gusanito, esa curiosidad es por algo. Sí, y creo que eso es lo más importante como persona, no creyente, una persona consciente de lo que está pasando, lo que le rodea. Siempre cuestionar. No, aparte de ser respetuoso, o sea, está bien que sí. Que no estés de acuerdo con ciertas cosas, pero tampoco es como para atacar o hasta golpear a la gente o ponerse a gritarle, o sea, no. Porque creo que, a ver, si a ti te molesta
que te falten al respeto porque faltas al respeto. Ujú. O sea, también ser consciente de esas cosas. Sí, sí, sí. O sea, hay que ser empáticos, Ujú, hay que ser respetuosos ujú. y hay que ser personas que no son cerradas en el sentido de que aceptar No. todo lo que sucede es por una razón externa a ellos. O sea, no, hay algunas cosas que sí no puedes cambiar. Algún padecimiento o alguna deformidad. Eso no se puede cambiar. Pero sí puedes cambiar la manera en la que lo interpretas y cómo vives tu vida con ello, ¿no? Y bueno, pues volviendo, o sea, ya, porque ahorita ya estábamos como más enfocados en lo de la religión, pero volviendo más como a la parte de espiritual, digo yo, una experiencia, volviendo a lo del tema que decíamos de cómo, o sea, no es brujería, ni es magia, ni es algo como extremadamente difícil de creer, porque, o sea, como experiencia a mí sí me ha pasado en las cuestiones de, por ejemplo, yo soy, como te lo he comentado a ti, yo soy una persona muy intuitiva. Ujú. Y yo puedo sentir, a veces me sacaba mucho de onda eso cuando estaba más chica, pero pues ya después entendí y dije, bueno, así soy. Yo tengo mucha sensibilidad a las energías de los demás. Hay personas que yo conozco y no, simplemente no me caen. O sea, Ujú. no hay algo que no, o sea, me repele. La vibra. Sí, es una vibra, pero, o sea, yo a veces no, antes no lo entendía, o a veces hasta me sentía mal. Pero te digo, o sea, ahorita ya sé que eso es posible, o sea, que todos tenemos esa sensibilidad, pero muchas veces no, pues, no nos inculcan eso. Sí. No sé si ya lo he mencionado antes como dato curioso, Ujú, pero en las creencias egipcias, ujú, la razón por la cual alaban tanto a los gatos y entierran a los gatos con sus faraones ujú. es porque ellos creían que los gatos eran purificadores de energía. Sí, Es decir, toda energía negativa que llegaba a ti, los gatos la absorbían y la purificaban. sí, Entonces, al enterrarse con los gatos, era como que una su, purificación. su filtración para cuando pasan al siguiente. Ya es que ellos creían que Sí, pasas al siguiente mundo, ¿no? sí, sí. Entonces, y de hecho eso es muy curioso porque en religiones anteriores, en creencias anteriores a cualquier civilización, mucho de la espiritualidad se le atribuía a los animales. Lobos, osos, búhos, águilas, halcones. Creo que aquí en México también tienen ciertas serpientes, a ciertas, Jaguar. al jaguar, por ejemplo. Pero, Pues es que de hecho ellos veneraban a todos los animales, en Ujú. realidad. Pero lo hacían porque ellos observaban y veían que los animales ya sabían su lugar y qué hacer con ellos mismos. Es decir, ellos no veían que los animales se cuestionaban. Si tenían hambre, comían. Si no si querían dormir, dormían. O sea, no cuestionaban su existencia porque ellos No, pues no tienen... ya saben su lugar. Sí. Entonces, por eso es como que, es que el dios de esto y el dios de lo otro. Es lo que te digo, y a veces es lo que me molesta un poco del ser humano, que ya porque nosotros somos el ser humano, pensamos que somos, que los demás seres vivos son inferiores. Porque no tienen nuestra conciencia. No tienen nuestra... Supuestamente. pero es como que, ¿tú cómo chingado sabes eso? Es que un estudio que hicimos le picamos con un palo y no reaccionó. Ok, ¿Estás pendejo? para empezar, pensamos que lo sabemos todos, todo, Ajá. absolutamente todo, cuando no hemos salido ni de nuestro espacio. Sí. En el espacio me refiero a nuestro mundo. O sea, agarra una persona de Vallarta y llévala a la gran ciudad. Aunque sepa de todo aquí en Vallarta, lo llevas para allá y ni el pinche metro va a llegar. Entonces por eso digo, o sea, ¿cómo tú te puedes creer Sí. un ser Todo creyente, todo poderoso, todo... cuando no sabes ni lo que está pasando fuera de tu burbuja? Yo siempre he dicho, yo siento que los animales tienen un mayor conocimiento del universo que nosotros. No, es que sí lo tienen. Lo tienen. Y es como que, pinche animal, ¿qué vas a ver, güey? Pero, o sea, ¿tú cómo sabes eso? Nada más porque tú lo dices, ¿va a ser verdad para siempre? No, güey. No. Sí. Y te digo, bueno, en cuestiones de experiencias también para meternos también a esos temas. Ujú. Digo, tú has tenido experiencias en cuestiones espirituales que digas así como, no mames, me pasó esto y la neta, desde que me pasó eso, me quedé así como muy sacado de onda. Pero no sacado de onda en un mal sentido, sino que te haya cambiado como... Te llegaron tu perspectiva. respuestas. ¿Entendiste algo así como que, no mames? No, ni siquiera respuestas, o sea, que te llegó y dijiste, o sea, en mi entendimiento esto no es algo común. A mí como tal, no. Experiencias espirituales en el sentido que o sea, la gente dice espíritu y ya se están imaginando fantasmas y la madre. No, yo no he vivido nada de eso. Uh-huh. O sea, no puedo decir que
yo soy una persona muy lógica en el sentido de que si yo veo una sombra en la puerta de mi cuarto y de repente no está, yo digo, debe haber sido un pájaro que voló y le pegó a la luz de la luna y es lo que hizo la Es un sombra. violador. O sea, para mí no soy tan creyente en los espíritus de pero no hablo tanto post-mortem. en esas cuestiones, porque pues, o sea, digo, ok, un ejemplo. Yo creo que estaba como en la secundaria. Uh-huh. Yo no sabía lo que estaba haciendo. A ti creo que ya te conté esta historia. De que yo podía, bueno, no lograba hacer totalmente el desdoblamiento, pero sí tenía la facilidad de poder hacer eso. El desdoblamiento astral. Ya. Yo no sabía lo que lo estaba haciendo, pero era como... Bueno, para los que no saben... El desdoblamiento astral es cuando... Déjame lo busco para no errarle aquí. Sí, bueno, yo como la conozco es más como que te separas de tu cuerpo mientras duermes y puedes irte más allá del espectro en el que conocemos que es la conciencia. ¿Viaje astral? Sí, mucha gente lo conoce como un viaje astral. Bueno, aquí está como experiencia extracorporal. Exacto. Sí. La experiencia extracorporal es la sensación de estar flotando en el aire proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos el sujeto puede experimentar la autoscopia, posibilidad de ver el propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo e incluso poder proyectar otros lugares. Sí. Hay guías en internet de cómo lograrlo y todo. Yo en ese momento no sabía lo que me estaba pasando. Pero era como algo que hacía inconscientemente. Porque recuerdo que siempre que me pasaba era de que estaba dormida, pero yo, o sea, me quedaba como, cerraba los ojos y hay como un punto donde ya vas a entrar al sueño profundo, o sea, que ya te pierdes y ya ni saben de cómo te llamas. Uh-huh. Y ese punto donde todavía no. O sea, es como ese punto medio. Y siempre recuerdo cuando estaba en ese punto medio, era cuando yo podía hacer el desdoblamiento, pero yo era como, no sé por qué sabía eso, o sea, no porque te digo, yo no había leído sobre eso todavía, ni sabía de eso, absolutamente no. Entonces recuerdo que siempre en ese punto yo me decía, Valeria, despiértate, y era cuando sientes como que se te quita un peso, pero haz de cuenta que, es que es muy difícil de explicar, pero es como cuando traes una mochila muy pesada y te la quitan y sientes así como que te libera. Y recuerdo que siempre empezaba a sentir como un frío en el cuerpo, pero porque el desdoblamiento empieza desde la cabeza y lo último que se despega son los pies. Pero es lo más difícil. Sí. Yo nunca pude hacer el desdoblamiento, al menos conscientemente de que yo me acuerde, no. Porque siempre sentía ese tirón. Se supone que cuando ya no lo logras hacer, sientes un tirón y regresas, porque es cuando regresas y yo siempre me despertaba. Después al tiempo, ya cuando me empecé a meter como mucho a estas cuestiones como muy espirituales, descubrí lo que estaba haciendo. Pero ya después de eso yo ya no lo podía hacer, porque tienes que concentrarte mucho, porque no es fácil. No, pues yo experiencias de ese estilo, pues no, o sea, fuera de el clásico mexicano de se te sube el muerto, que realmente es que tu cuerpo ya se durmió, pero tu cerebro no. No he vivido ese tipo de experiencias, pero, o sea, también no niego su existencia, sé que hay gente que puede hacer cosas que yo no, y no es que no pueda, sino que quizá no le he dedicado el tiempo para hacerlas, ¿no? Pero no, la verdad no. No, pues no. Y pues creo que ya hemos tocado bastante de este tema. Nos encantaría si pudiesen, pues, si disfrutaron más de este podcast, pueden decirnos qué creencias tienen ustedes o qué opinan sobre la espiritualidad. Realmente nos encantaría saber más de eso. En los comentarios, obviamente que dejen su opinión sobre la espiritualidad, cosas que les hayan pasado, cosas personales, si quieren, experiencias. Exacto. Que ustedes consideran importantes, que les hayan cambiado la vida en cuestión a este tema. Inclusive algo que sientan que nos hayamos equivocado y si quieran darnos su opinión al respecto. Nos encantaría leer sus comentarios. Y también ayudarnos a compartir el podcast. Claro. No, espérate, todavía falta nuestra recomendación semanal espiritual. Sí. Yo ya tengo el mío. Yo empiezo. Yo les voy a recomendar una serie
hablando de religiones y dioses. Se llama American Gods. Basada en la novela de American Gods. Es muy buena. La verdad, se la recomiendo. Está en Amazon Prime. Trata de cómo los dioses no se crean ellos, sino que la misma gente crea a los dioses. Crea la idea. Obviamente en esa serie pues se toca de que realmente sucede. O sea, hay dioses en esa serie, pero todos manifestadas por las mismas personas. Entonces la temática que tocan son dioses, tanto los dioses viejos que ya son olvidados, con los dioses nuevos, que ya son tecnología, media, social media y todo lo demás. Entonces mi recomendación es esa. Realmente se la recomiendo. Está muy muy buena. Sí, esa es mi recomendación de la semana. Y mi recomendación en cuestión espiritual, hay un libro que se llama Ramta, el libro blanco. Para mí ese libro es como mi Biblia, digamos. Digo, es una historia de un personaje que es en la época de la Atlántida. Este personaje es lemuriano, que es como... Los lemurianos eran considerados por los de Atlante como inferiores. Los trataban como esclavos, los trataban de la chingada. Entonces es como toda su travesía, cómo empezó y cómo acabó. Te lo explica de una manera como muy espiritual, que te hace entender. O sea, la verdad, si lo leen van a decir, pues... Sin spoilers. No estoy diciendo spoilers. O sea, si les gustan este tipo de temas como el budismo, porque sí tiene toques del budismo, cuestiones, o sea, no habla sobre las religiones, habla más sobre la cuestión, interna. Sí, entonces te lo ayuda espiritual como... de uno propio. Ajá, te ayuda a comprenderte más, porque te digo, es una historia, pero de verdad sí te ayuda como a ver la vida de otra manera. Porque, o sea, es como si tú estuvieras viendo tu vida. Obviamente todo lo que pasó a este personaje, pues, no, o sea, vivió una vida de la chingada. Pero te deja muy buenas lecciones de vida. Que al final de cuentas es lo importante de una historia, además de entretenida, que te deje algo, ¿no? Pues vale. Sí, o sea, volviendo esperemos les haya disfrutado del podcast. Si pueden y quieren compartir con sus conocidos para que, pues, conozcan de nuestro podcast y conozcan un poco más de nosotros. Sí. Nos apoyaría bastante. ¿Algo más que les quiero decir a los que están escuchando? No, por ahorita no. Muy bien, entonces nosotros nos despedimos. Esto ha sido En el Coto. ¿En el Coto? ¿El episodio qué era? Es el 6 ya. El 6, que hablamos de espiritualidad. Espiritualidad / religion, porque hemos hablado de mucha religión. Sí. Pero van de la mano, entonces si lo disfrutaron, compartan. Y si no, miéntanos a la madre en los comentarios. Y pues hasta la próxima. Bye. Bye.